buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí con nosotros en este espacio mensual de reflexión que se organiza desde la Dirección General de Vinculación Universitaria. El día de hoy, pues me da muchísimo gusto presentarles a la maestra Carolina Vallejo Ortega, quien estará platicándonos sobre su trabajo en América Latina, memoria, contexto y desafíos en tiempos de neoliberación del territorio. Quiero presentarles a Carolina. Muchas gracias, Caro, por estar con nosotros. La verdad, ahorita tuve oportunidad de platicar un poco con ella unos minutos antes de la plática y pues es una persona muy interesante con un testimonio de vida de verdad muy profundo, que yo estoy segura que les va a gustar todo lo que nos va a compartir. Caro es maestra en Filosofía por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Filosofía e Historia de las Ideas por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha cursado diversos diplomados, seminarios y certificaciones en temas de discapacidad, género y derechos humanos. Actualmente coordina el Grupo de Trabajo Estudios Críticos en Discapacidad de Claxo y el Seminario Crítico e Interdisciplinario sobre Discapacidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha participado en múltiples proyectos de investigación y es autora de artículos y capítulos de títulos publicados en revistas indexadas y de divulgación científica. Desde hace 10 años centra su labor investigativa en el estudio filosófico de la discapacidad con el objetivo de construir una propuesta crítica, una filosofía materialista latinoamericana de la discapacidad. Esta perspectiva busca contribuir a la formulación de marcos referenciales para el diseño e implementación de políticas públicas como prácticas transformadoras de la realidad de las personas con discapacidad. Su trabajo parte del reconocimiento político de que las personas con discapacidad son sujetas y sujetos políticos, productores de conocimiento y cultura y protagonistas de sus propias transformaciones. Muchas gracias, Caro, y pues adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder estar aquí, volver después de ser estudiante. Todavía estamos ahí en los procesos para la titulación, pero pues estamos muy contenta de estar y compartir con todos y todas. Bueno, un poco siempre parto desde el compartir del lugar de enunciación. Yo trabajo y mis procesos investigativos han sido desde la filosofía, pero desde una filosofía práctica, desde el entendimiento de que la filosofía es una toma de postura, dice un filósofo Althusser, ¿no? Esa toma de postura política quiere decir que partimos de un lugar de enunciación, de un lugar desde donde, en mi caso, yo me nombro. Yo me nombro desde la discapacidad, desde el ser mujer, y me enuncio desde lo disca como una categoría político-identitaria muy latinoamericana. Entonces yo me enuncio desde ser mujer disca, con discapacidad, investigadora, con pretensiones de filósofa, y en ese sentido vengo como con la intención de compartir un poco todos estos esfuerzos que pasan desde este lugar de enunciación, desde el compartir con personas con discapacidad, ¿no? Desde la investigación, pero también desde el activismo y desde la militancia. Entonces quisiera, a partir de eso, nombrar un poco a qué llamo o llamamos, ¿no? Voy a siempre hablar en la primera persona del plural porque no soy la única sentipensando esto, sino somos muchos, muchas en América Latina que vamos dando giros desde los estudios críticos de la discapacidad. En ese sentido, hablamos de discapacidad no como un adjetivo, es decir, no es inherente a la condición propia de las personas, sino la nombramos como una categoría social, política, económica, cultural, ¿no? Que está en constante movimiento, un fenómeno multicausal que es parte de la sociedad y nos reconocemos a las personas con discapacidad como sujetos, sujetas, sujetes, productores de sus propias transformaciones.
sujetos de conocimiento, sujetos sociales, sujetos políticos, sujetos culturales. Es decir, no somos una recepción, ¿no? Receptores de aquello que se nos otorga por parte de la sociedad, sino somos actores o actantes, ¿no? Que es una categoría que pasa más desde lo filosófico, ¿no? Desde lo que significa vivir la agencia de nuestras propias transformaciones. Entonces, teniendo claro esa noción de discapacidad, que es una noción que surge, y es importante tenerlo en cuenta a partir de la propia experiencia de las personas con discapacidad. Este trabajo un poco tiene que ver con compartir una ponencia que yo di en Brasil en diciembre del año pasado, del 2024, en la Cumbre Regional sobre Discapacidad de América Latina, que buscaba un poco establecer los diálogos entre los sectores de la sociedad civil de las personas con discapacidad, los sectores de las organizaciones internacionales, las organizaciones, instituciones públicas de los estados, la empresa privada y la academia. Yo fui como representante de la academia y la intención de compartir esto, que se denominaba como memorias y desafíos, pasa por nombrar el reconocimiento. Entonces, teniendo claro que es esto la discapacidad, ¿qué implica reconocer? Un poco ahí moviendo la palabra como rompecabezas, diríamos redesconocer, ¿no? Que tiene que ver con romper con aquellos imaginarios que tenemos sobre la discapacidad, estos imaginarios de lástima, estos imaginarios vinculados a la enfermedad, estos imaginarios jerárquicos en los que se asume que una persona con discapacidad es pobrecita, ¿no? Una persona es enferma, una persona es eternamente dependiente, sino más bien desde ese reconocimiento de lo que implica. Entonces, desconozco aquello que he aprendido y reconozco las potencialidades de la experiencia propia de las personas, ¿no? La singularidad, diríamos, desde unas categorías filosóficas. Partiendo de eso, ¿qué implica redesconocer y reconocer? Entonces, en la discapacidad se ha explicado como muy hegemónicamente en tres modelos, ¿no? El primero, que es un modelo teológico, que piensa a la discapacidad como castigo o bendición, ángeles o demonios, ¿no? Que está vinculada al desconocimiento de las causas de lo que implica la discapacidad y que tiene que ver con estos imaginarios que acerca de lo monstruoso, por ejemplo, ¿no? Este modelo se lo explica y se lo entiende a partir de la historia, ¿no? De los muchos años donde se ha entendido, antes de llamar discapacidad, a todos los cuerpos anormales, tullidos, enfermos, ¿no? Desde esta perspectiva teológica, ¿no? De que es una bendición o una maldición cuando dentro de nuestras vidas aparece o tiene o existe una persona con discapacidad. Lastimosamente, esta es una cosa que sigue existiendo. No podemos hablar de que se ha erradicado totalmente esta visión. Hay sectores de la sociedad probablemente más rurales, probablemente con muchas cercanías a las visiones religiosas, que siguen pensando a las personas con discapacidad como experiencias de castigo o salvación, ¿no? Como bendiciones, o también como ángeles o demonios. Generalmente, por ejemplo, cuando mencionamos a la discapacidad intelectual, el mal llamado síndrome de Down, que ahora ya sabemos es trisomía 21, ¿no? Porque el científico que les puso el nombre fue el que más los violentó, los lastimó, los encerró en jaulas a finales del siglo XIX. Entonces, llevar el karma de quién fue tu castigador, pues se ha reivindicado y se habla más bien de una condición de trisomía 21, ¿no? Para reivindicar el hecho ya no de llevar el nombre de la opresión. En ese sentido se piensa, ¿no? Que estas personas son angelitos, eternamente niños, pero cuando pensamos en personas con discapacidad psicosocial, o lo que se reconoce también como locura, ¿no? Nos imaginamos monstruos, ¿no? Endemoniados que hay que exorcizarles, porque una esquizofrenia es algo que nos produce mucho miedo. Y en medio de eso estamos otras condiciones de discapacidad que siguen respondiendo a esos imaginarios. El segundo modelo,
o paradigma tiene que ver ya con la llegada del positivismo y las perspectivas médicas. Entonces ya no es Dios quien va a salvar, ¿no?, y curar, sino es el médico. Y se entiende a la discapacidad necesariamente como una enfermedad. Y la discapacidad no es una enfermedad. Y esto es importante porque no toda discapacidad es enfermedad y tampoco toda enfermedad es discapacidad. Por lo tanto, hay condiciones de discapacidad que tienen vínculos con enfermedad y hay enfermedades que son discapacitantes. Entonces no es una proposición aristotélica completa de todos, ¿no?, o ninguno, sino es importante reconocer esta ruptura, ¿no? Hoy por hoy hablamos ya de movimientos de personas enfermas que se reivindican desde una perspectiva crítica desde ese lugar. ¿Qué pasa con este modelo médico? Es asumir que todo se puede rehabilitar, ¿no? Y entonces llegan todas las rehabilitaciones y lo que la medicina ha hecho con los cuerpos con personas con discapacidad es permanentemente volvernos funcionales, ¿no? Funcionales al sistema y funcionales a el estricto vínculo de la producción. El término discapacidad aparece en los comienzos del capitalismo, cuando se empezó a definir que una persona era incapaz de producir, ¿no?, o tenía menores capacidades para trabajar en las fábricas, ¿no? En algunos textos se describe cómo las primeras fábricas eran espacios de mutilación y producción de discapacidad. Entonces, ¿cuáles eran estos cuerpos que pasaban como reservas a ver si funcionaban en algún momento o si se lograba funcionar? Entonces la medicina contribuyó ahí para modificar los cuerpos y estar permanentemente pensando en cómo se los rehabilita para que sean funcionales, ¿no?, para que sean más normales. Y ahí ya hay autores que hablan sobre la ideología de la normalidad. ¿Y qué es la ideología de la normalidad? Es asumir que lo normal, que es aquello que está acorde a la norma o acorde a lo que se estableció, debe ser o no, funciona como hegemonía, ¿no? Entonces, todo aquello que no sea normal, ¿no?, aquello que es anormal, pues por lo tanto no es funcional. En ese sentido, se busca normalizar los cuerpos a través de la medicina sin considerar los cuerpos. Eduardo Joly, un académico activista también de la discapacidad argentino, habla, por ejemplo, desde su experiencia, ¿no?, teorizando cómo cuando él tuvo su accidente, perdió la movilidad en sus piernas, lo primero que dice el médico sin preguntarle es: te vamos a mutilar las piernas para ponerte prótesis. Y él se cuestiona y dice: a ver, ¿por qué no me consultan? ¿Qué tal que yo no quiero que me mutilen y quiero usar silla de ruedas? ¿Por qué se asume que las prótesis para estar de pie, ¿no?, erguido, es lo normal? Porque quieren forzarme a la normalidad, ¿no? Y en esto funcionan muchísimas representaciones que ya en este siglo hemos ido viendo a través de los medios de comunicación, instituciones muy poderosas y muy perjudiciales para la discapacidad, como Teletón, por ejemplo, que han instaurado imaginarios sobre discapacidad y que sobre todo llegan a América Latina, sobre todo Chile y México, a partir de los proyectos de neoliberalización. A Chile llega, es el primer país y lo lleva Pinochet, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una instrumentalización y mercantilización de la lástima a través de la exhibición de los cuerpos y su aparente mejora, ¿no? Entonces tenemos cómo hay una mercantilización de estos cuerpos que enriquecen y te dice: toma Coca-Cola y ayudas a los niños, ¿no?, discapacitados, toma Coca-Cola y ayudas a los niños no sé qué, cuando en realidad las empresas evaden ciertos impuestos y existe toda una relación en beneficio a la empresa privada más allá que a las propias personas y los proyectos sociales. Chile y México siguen siendo países donde el Teletón se ha instaurado muy fuerte, y países como Colombia, por ejemplo, el propio movimiento de discapacidad ha logrado erradicarlo, ¿no? En ese sentido, experiencias como el paratletismo nos siguen mostrando la idea de la normalización, ¿no?, o de la adaptación. Ahora bien, ¿cómo eso se va
transformando para llegar a este tercer modelo, que es el modelo social, que es un modelo de derechos, ¿no? Entonces, en los años 70, desde los 70 a los 90, Estados Unidos, seguramente por ahí lo han visto, y si no, les recomiendo, hay una película documental que se llama El Campamento Crip, que retrata justamente de cómo se fueron organizando las personas con discapacidad en Estados Unidos para llegar hasta el 91, que se establece la primera ley de discapacidad. Y con eso, en ese proceso, con lo que se llamó Movimiento de Vida Independiente, y los teóricos también en Inglaterra, plantean una distinción importante que rompe el modelo médico y dice, a ver, es distinto hablar de déficit, que tiene que ver con la deficiencia, la limitación física, y por otro lado la categoría discapacidad, que tiene que ser reconocida como una categoría social. Por lo tanto, mi discapacidad o mi condición se ve aumentada o disminuida en relación al porcentaje de barreras o el número de barreras que yo tenga. Es decir, si yo soy una mujer con discapacidad visual, por ejemplo, pero tengo acceso a la educación superior, tengo acceso al trabajo, tengo todas mis herramientas, un bastón de última tecnología, lupas, lectores, etcétera, ¿no? Herramientas, mi discapacidad disminuye porque puedo realizarme en la vida plena. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahí hay una intersección que tiene que ver con las condiciones de género, con las condiciones de raza y las condiciones de clase, ¿no? Hablábamos de un ejemplo que es como muy radical, Stephen Hawking. Si Stephen Hawking no tuviera las condiciones materiales de haber nacido en Estados Unidos, etcétera, 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 probablemente si fuera una persona con su misma condición de discapacidad aquí en el pueblo de Santa Fe, ya habría fallecido, ¿no? Entonces, lo que produce la discapacidad son las barreras y las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que atraviesan a la persona. Lastimosamente, en América Latina, el 80% de personas con discapacidad viven en condición de pobreza y extrema pobreza. El 70% de personas con discapacidad ha adquirido la discapacidad por condiciones de pobreza. Negligencia médica. Hasta hace pocos años la principal razón de la parálisis cerebral era el uso de las fórceps en el parto, por ejemplo, ¿no? Entonces, los hospitales públicos, la negligencia médica que implica habitar la pobreza. Otra condición de discapacidad es la propia violencia. Los hombres con discapacidad en América Latina, la mayoría la adquiere por violencia. ¿Qué implica esto? El hecho de ser parte de pandillas, grupos, etcétera, estar en condiciones extremas de pobreza que te obligan a establecer prácticas violentas que producen discapacidad. Otra de las razones que producen discapacidad también son las represiones por parte de los estados, ¿no? Que a veces no les prestamos mucha atención, pero por ejemplo el estallido social en Chile tenía una política de Estado que el ejército, los granaderos dispararan hacia los ojos, ¿no? Mutilaciones oculares, mutilaciones de piernas, ahí hay otra producción, y la guerra es otra producción de discapacidad, ¿no? La guerra produce discapacidad. Entonces, en un mundo donde sí existimos personas que nacemos así, que no hay una explicación entre comillas, más allá que la médica, somos existencias, también hay existencias que no nacieron, pero esta sociedad desigual, violenta, precaria, las ha convertido en personas con discapacidad. Y el problema ahí no es que tengan discapacidad, sino que empeoran su propia condición, ¿no? ¿Por qué? Porque ser una persona con discapacidad en este territorio no es necesariamente un privilegio, sino todo lo contrario. Entonces, el modelo social permite que en el 2006 se establezca la Convención de los Derechos Humanos para las personas con discapacidad, que se convierte como el marco referencial internacional que recomienda a los estados ciertas prácticas que beneficien las condiciones materiales y las condiciones de vida de las personas con discapacidad. México se demoró bastante en firmar la convención, la firmó en el 2014, a pesar de de las asociaciones y de los movimientos de personas con discapacidad de México fueron uno de los propulsores latinoamericanos en crear la convención, ¿no? O sea, aportaron mucho la organización social, pero el Estado mexicano se demoró hasta el 2014 en firmar la convención. En este sentido,
pues vamos dando pasos. Está la convención, están los derechos humanos, pero ¿qué sigue pasando con la realidad de las personas con discapacidad? Sigue estando en los imaginarios de quienes no tienen discapacidad, ¿no? En Estados Unidos se decía nada de nosotros sin nosotros, y fue como esta primera consigna política en el decir necesitamos ser parte de las decisiones, ¿no? Que se hable sobre nosotros. Pero lamentablemente América Latina, esta convención y esto llega de forma colonial, impositiva, descontextualizada, porque nuestras realidades son muy complejas. No es lo mismo ser una persona con discapacidad en la urbe de la Ciudad de México que estar en un pueblo en Zacatecas, ¿no? O en Chiapas. ¿Qué pasa con esas personas con discapacidad? América Latina es tan compleja que es imposible, y voy a ponerlo muy entre comillas, no se han generado mecanismos adecuados para establecer censos que den cuenta de cuál es la población con discapacidad. Y sumado a las desigualdades, a esta producción y a la pobreza y a la relación de la pobreza, la situación de la discapacidad en América Latina sigue estando muy, muy fuerte, ¿no? O sea, muy, muy grave en términos de las expectativas de vida es aproximadamente 50 años. ¿Por qué? Porque no hay condiciones, ¿no? Yo le comentaba que en Ciudad de México aproximadamente se tiene cifras de que mueren al año entre 4 y 5 personas con discapacidad visual en las rieles del metro. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo, ¿no? Entonces hemos naturalizado que estén ahí, pero ¿cuáles son las condiciones en las que se trabaja ahí, ¿no? ¿Qué implica trabajar ahí? ¿Cuáles son los ingresos? Y en ese sentido es importante pensar que así como hubo el reconocimiento y hay de que en Estados Unidos, en Inglaterra hubo un movimiento de personas con discapacidad, en América Latina también ha habido históricamente movimientos inclusive más fuertes, pero la desigualdad de nuestro territorio ha hecho que no se reconozcan. Si hacemos un rastreo, historiadores como Gildas Begain o Christian Julián hablan de que se puede identificar en 1917 en Argentina, en el levantamiento de Córdoba, la primera organización de estudiantes ciegos, ¿no? Que fueron los primeros que exigieron el levantamiento de Córdoba. Es esta instancia, ¿no? Esta revolución tan potente que nos permite hoy hablar de la universidad como la entendemos, ¿no? Entonces, ahí se puede hablar de que hubo los ciegos organizados, o en 1930, que en Chile se organizaron también por el trabajo, porque es el trabajo la primera consigna, el trabajo y la educación por la que más han luchado las personas con discapacidad en América Latina. En Chile, en 1930, luchaban por tener un puesto en el metro, en las calles, para vender, ¿no? El comercio ambulante, comercio informal y el comercio o trabajo autónomo, que hoy lo queremos disfrazar de palabras más bonitas. Vamos a cumplir 100 años. Y hace una semana, 2 semanas, en México se organizaron también las personas ciegas y con discapacidad visual aquí en la Ciudad de México para exigir a la Ciudad de México que respeten los puestos de venta en el metro que fueron otorgados en el 2014, también después de una revuelta que nadie sabe, que fue con una represión muy grande, con golpes, inclusive personas que fallecieron para pelear por un puesto, ¿no? Casi 100 años después y sigue siendo el principal ingreso de las personas con discapacidad el comercio informal. Esto hace que la desigualdad en términos de acceso al trabajo y por lo tanto de ingresos económicos en relación a una persona con discapacidad sea cerca del 22% menor. Es decir, un ingreso económico de una persona con discapacidad y de una mujer con discapacidad es 22% menor al de un hombre sin discapacidad o una mujer sin discapacidad realizando probablemente el mismo trabajo. En América Latina estamos 11 puntos, ¿no? Por encima el trabajo informal que una persona sin discapacidad. Entonces, es la principal razón y eso hace que la expectativa de vida y que todo eso se complique porque además no se reconocen los procesos de profesionalización. Y lo importante cuando hablamos del trabajo, de la memoria y de los desafíos también tiene que ver cuál es la responsabilidad de las instituciones educativas. ¿No? Los niveles de deserción en América Latina son altísimos, ¿no? Menos del 1% de personas con discapacidad está accediendo a educación de 4º nivel.
y cerca del 2% educación de tercer nivel. La mayoría somos mujeres con discapacidad. En México somos 43% mujeres, 53% mujeres, ¿no? En relación al 47% de hombres con discapacidad. Y apenas el 16% de las mujeres con discapacidad acceden a empleo o un ingreso fijo. Es decir, el 84% de mujeres con discapacidad viven en condiciones de dependencia. Las experiencias para ingresar y sostener un trabajo son experiencias que son negativas, ¿no? Yo parto un poco como construir una trenza, nombro desde este conocimiento encarnado, porque esta realidad tampoco me es ajena. Yo misma he tenido la experiencia de que me digan no te puedo contratar porque a pesar de que tengas un super currículum, entre comillas, tienes discapacidad y no somos una institución preparada, ¿no? O que en una entrevista de trabajo para ser maestra se demoren media hora más que con otra persona sin discapacidad porque ponen en duda mi capacidad de ser docente, ¿no? Solo por el hecho de tener discapacidad. Entonces, cuando hablamos de discapacidad y la importancia política del reconocimiento, tiene que ver con cuál es la responsabilidad que podemos generar para romper esta precariedad y esta relación que parece tan hecho, ¿no? Como uña y carne de pobreza y discapacidad. ¿Cuál es el papel de las universidades, por ejemplo? ¿Cuál es el papel de la academia? Dentro de la academia también es repensar ¿qué conceptos estamos utilizando? ¿Por qué cuando en una política pública de discapacidad dejar de usar la palabra trabajo y empezar a usar emprendimiento es peligroso? Porque seguimos reforzando el autoempleo, ¿no? Entonces el emprendimiento se disfraza de sí, yo puedo ser súper emprendedor, pero eso es mentira porque no tengo las condiciones, ¿no? El movimiento de vida independiente en Estados Unidos se reivindicaba por la independencia, porque ellos estaban en un modelo donde estaban encerrados en casas, internados, etcétera, ¿no? Entonces buscaban esa independencia. Pero cuando hablamos en América Latina de independencia, tenemos que hablar de independencia con dignidad. Porque las personas que trabajan en el metro, una persona que en vez de movilizarse en silla de ruedas se mueve en una patineta, es independiente. Yo creo que aquí nadie dirá, ay, no, depende de alguien, es independiente. Pero esa independencia es digna. Y ahí hay el cuestionamiento de qué estamos hablando. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como instituciones? ¿Cuál es el papel de las instituciones públicas? La academia tiene un papel importante también en la configuración de marcos teóricos que pueden recomendar a esas políticas públicas. ¿De qué estamos hablando en las políticas públicas cuando estamos haciendo el uso de conceptos? Al mismo tiempo que se tienen que generar procesos, ¿no? Dentro de las universidades, por ejemplo, que permitan la profesionalización y el reconocimiento de los trabajos. La mayor parte de trabajos, cuando nosotros hacemos feria de empleo para personas con discapacidad, tienen que ver con puestos de auxiliares de limpieza, tienen que ver que evidentemente no son puestos menores, son puestos dignos de trabajo, pero que no están acorde a los propios procesos de las personas con discapacidad, son precarios, ¿no? Y son asumidos que eso sí puede trabajar. Entonces una persona con discapacidad no puede ser maestra, pero sí puede trabajar de intendencia, por ejemplo, ¿no? Entonces no es el valor moral de los lugares de trabajo, que son dignos, sino es el lugar que hemos establecido obligatoriamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas ferias de trabajo y a qué le estamos dando parte? Lo mismo que cuando hacemos prácticas profesionales, tenemos perspectiva de discapacidad dentro de los enfoques de prácticas profesionales, de servicio social, para que las estudiantes con discapacidad puedan generar espacios donde sí tengan acceso laboral. ¿Qué es lo que estamos haciendo también como parte de las instituciones de educación? Porque la educación y el trabajo están estrechamente vinculados. Si no hay acceso a la educación y no hay profesionalización de personas con discapacidad, se sigue perpetuando la precariedad. Pero es parte también de las instituciones públicas y privadas que, más allá de las políticas de Estado, porque la empresa privada se ha acomodado en las políticas de Estado de premios, ¿no? Entonces, si tú contratas a persona con discapacidad, te doy un premio. ¿Por qué tendrían que darle un premio? ¿Por qué tendrían que darle un beneficio si es parte de la obligación social, ¿no? Entonces, este es un mapeo así rapidísimo que intento plantear, pero la idea es que la mayor parte la podamos seguir hablando en preguntas, comentarios y, bueno,
dejaría por el momento hasta aquí. ¿No? Bueno, pues no me queda más que agradecerte muchísimo, Caro, el que hayas venido. Sin duda nos dejas con muchos, o por lo menos en lo personal, con muchos reflexiones, tanto a nivel individual como a nivel institucional, o sea, como de muchas cosas que tenemos que voltear a ver y replantearnos y resignificar y reconocer de una manera distinta, como decías al inicio de la conversación, y una sensibilidad, pues como dices tú, también escuchar a las personas con discapacidad y pedirles también con esa humildad la solución que quizá ellos están encontrando y que sienten de manera mucho más cercana. Muchísimas gracias, de verdad también muchas gracias a todos, muy interesantes sus preguntas y sin duda fue un espacio de diálogo muy, muy lindo. Gracias.